Bueno, aquí estamos nuevamente reuniéndonos en esta edición de Chat Político. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el 30 de la TDA, también en el 22 de Supercanal HD y como siempre www.unidiversidad.com.ar. Hoy vamos a estar hablando de distintos temas, uno el económico, cómo ven el panorama desde dos sectores económicos de nuestro país, y también vamos a estar hablando de trenes, que nos parece muy bueno este tema, sobre todo por la vuelta del tren a la provincia de Mendoza, el significado que tiene el tren para muchos argentinos y argentinas que vieron cómo se iba desarmando esto que le trajo vida, que dio la posibilidad a muchas personas de hacer crecer a un pueblo, y en la década de los 90 todo eso se vino al piso, ¿no? Bueno, se ha dado un trabajo muy particular, ¿no? El de empezar a pensar el tren como un nuevo proyecto para llevarlo nuevamente a distintos puntos del país, y Mendoza fue noticia en estos últimos meses porque finalmente llegaba el tren a Palmira, con el objetivo después de llegar a Gutiérrez y conectar al Gran Mendoza con el Metro Tranvía. Un proyecto ambicioso, pero no solamente que tiene pensado a nuestra provincia como destino, sino también a distintos puntos del país. Vienen trabajando en esto y queremos hablar de esta situación de los trenes en la Argentina con la gente, la protagonista. Lo vamos a hacer con Luciano Haas, que es gerente de la línea San Martín Metropolitana y de Larga Distancia, para que nos dé detalles de cómo trabajaron, de cómo piensan seguir trabajando y de los objetivos que se trazó el gobierno, ¿no? A partir de la vuelta al tren en distintos parajes de la Argentina. Eso por un lado. Vamos a seguir hablando de medidas económicas, cómo está el tema precios, cuál es la perspectiva de inflación, si realmente va a servir esto como una medida económica, las nuevas medidas, esto que siempre, cada vez que hay un tipo de medida en la cual hay bonos de por medio, créditos de por medio, este tipo de beneficios, el gobierno dice, bueno, tiene que ver con la necesidad de incrementar el consumo. ¿Se irá a dar? Lo vamos a preguntar también a los protagonistas. Fernando Sabore de los almaceneros va a estar con nosotros en una entrevista aquí en Chat Político, y vamos a preguntarle también a los empresarios, pequeños y medianos empresarios, de cómo es el panorama, cómo ven las medidas, cómo piensan el 2024, cuando falta nada para que termine este 2023 y cuando falta nada también para que elijamos un nuevo presidente. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué ha pasado con la situación de las pequeñas y medianas empresas en este último tiempo, durante este gobierno, y cómo atraviesan hoy la economía y su situación en la Argentina? Vamos a hablarlo con Salvador Femenina, que es vocero de la CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Todo prometido, empezamos a cumplir en un ratito nada más después de la pausa, porque son temas que nos importan a todos y queremos que se queden ahí del otro lado. Así es que no se muevan, esto es Chat Político. Recuerden que estamos en redes y en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Comenzamos ya con el desarrollo de los distintos temas que dijimos íbamos a empezar a compartir con ustedes aquí en Chat Político. Recuerden que estamos en redes, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram, si quieren tomar contacto con nosotros. Y bueno, si quieren darnos alguna opinión sobre justamente estos temas que vamos a ir desarrollando. Sin duda el tema del tren, la vuelta del tren a la provincia de Mendoza ha sido muy significativo. Hay críticas, porque no lo vamos a negar, hubo críticas en su momento cuando se anunciaba, sobre todo por los tiempos, pero es también válido decir que ha significado mucho para, sobre todo, esos lugares que unen el camino, y muy significativamente para la gente de Palmira, que vio incluso la caída de un pueblo, podríamos decir, la ausencia de muchas de sus personas, la partida de muchas de sus familias a partir de que el tren se fuera en su momento de ese pueblo, ¿no? Para Palmira ha sido muy significativo, y también para la provincia de Mendoza. Vamos a hablar de la situación de los trenes en la Argentina en general y en Mendoza en particular. Lo vamos a hacer con Luciano Haas, que es gerente de la línea San Martín Metropolitana y de Larga Distancia. ¿Qué tal, Luciano? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Hola Claudia, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, lo decíamos, ¿no? Cuando se empezó a hablar del tren, digo, volver a instalar
esa posibilidad en la Argentina? Primero hay que decir que llevó mucho tiempo, finalmente se ha ido concretando en distintos puntos del país de manera, hay que decirlo, lenta, porque tiene que ver un poco con cómo se desmanteló el sistema de trenes en la Argentina y no deja de ser significativo. Por eso queríamos hablar con usted, Luciano. ¿Qué tan importante ha sido para este gobierno avanzar en este tema? Sí, para nosotros fue sumamente importante, fue uno de nuestros planes de gestión apenas asumimos, poder volver a Mendoza. Eso llevó muchísimo trabajo y sí, y quedan muchos trabajos pendientes todavía, pero para que tengamos relación de la magnitud de lo que fue en los 90 el desguace del ferrocarril. En Argentina existían 44.000 kilómetros de vía y cuando nosotros asumimos había activos en el 2019 alrededor de 1.800 kilómetros de vía. Nosotros en estos 4 años hemos reactivado casi 2.000 kilómetros de vía en todos los ramales, particularmente en el San Martín. Hemos reactivado 800 kilómetros que estaban desactivados hace más de 30 años. Nosotros para llegar a Mendoza tuvimos que hacer una obra importantísima en La Picasa, que fue reconstruir el Piedraplén que se había roto por la última inundación de la laguna. Tuvimos que hacer mucho trabajo, eso para poder llegar a Rufino como primera instancia. Después tuvimos que hacer muchos trabajos para poder llegar a Justo de Arac, que la verdad, sorprendentemente, Justo de Arac está a 130 kilómetros de San Luis Capital y la verdad es que el tren es un éxito total. Y después estuvimos trabajando mucho tiempo para poder llegar a Palmira. Como vos bien decías, Palmira era un pueblo netamente ferroviario que con el cierre del tren, la verdad es que sufrieron, como sufrieron todos los pueblos en el interior del país, con la desaparición del tren. Que aparte de conectar a los vecinos y a las vecinas, el tren siempre generó desarrollo económico y trabajo, ¿no? Por eso queríamos hacer hincapié en eso, ¿no? El valor que tiene para muchos lugares donde se van recuperando, ¿no? Y con este objetivo de hacerlo también pensando en el futuro, digo, con esos pueblos que perdieron un montón de gente a partir de que el tren dejara de llegar, ¿no? Y con esto que también usted hacía referencia de cuánto se perdió, ¿no? De kilómetros de vías en la Argentina, y es un trabajo bastante arduo el tener que recuperarlo, ¿no? Estamos hablando de décadas sin trenes en nuestro país y nos ha costado caro, ¿no? Porque significa volver a hacer una traza más que importante. Sí, fueron más de 30 años de desinversión. Hay que tener en cuenta que un kilómetro de vía nuevo tiene un costo de alrededor de $1.200.000. La verdad que cuando uno plantea, bueno, renovemos la vía de Buenos Aires a Mendoza, estamos hablando de 1.000 kilómetros de vía, claro. Multiplicarlo por ese valor. Nosotros venimos haciendo trabajos en la vía, venimos mejorando la vía, todavía nos queda mucho por mejorar para poder mejorar el tiempo de viaje. No se nos escapa que el tiempo de viaje es excesivo, sí. Pero también tomamos la decisión de poner el servicio y ir mejorando la vía paso a paso. Si no, el tren no llegaba más. La verdad que eso nos pasa en varios ramales. Digo, el tren a Tucumán también tarda un tiempo similar al mendocino. Y estamos trabajando, ahora estamos sacando una licitación de durmientes y rieles para poder hacer una renovación a la altura de Vías Ley hasta La Paz, que es el tramo más difícil que tenemos, que eso nos va a ayudar a mejorar bastante el tiempo de viaje. Pero bueno, viaje tras viaje, el tren a Palmira va sumando más pasajeros. Uh-huh. Y la verdad que independientemente del tiempo de viaje, es una muy buena experiencia el viaje en tren. Los trenes nuestros están muy bien, son de buena calidad, hay coche camarote, uno puede caminar por los coches y tiene coche comedor. Es una experiencia diferente al micro, ¿no? Sin duda. Luciano, ¿cómo es?
Perdón, y con Sí. precios populares, ¿no? Además que eso es lo importante. Luciano, usted hacía referencia a esto de la importancia que siempre tuvo el tren en cuanto al desarrollo económico de los distintos lugares por donde pasa. ¿Cuál es la expectativa que genera volver a tener trenes que vuelvan a unir pueblos? Digo porque cuando llegaba el tren a Palmira fue ovacionado por la gente de ese pueblo, lo mismo, bueno, hacía referencia justo a Darak, y me imagino que es la misma situación que se vive y la misma fotografía en todos los lugares donde vuelve el tren, ¿no? Sí, sí, claramente. En cada pueblo que vuelve a llegar el tren, la verdad que es una fiesta. Nosotros estamos planteando, por eso sostenemos de que hay que darle una continuidad a la política ferroviaria. Uno no puede planificar una política ferroviaria en una gestión de 4 años, sino que tiene que ser una política de Estado, porque la inversión ferroviaria es para mínimo 25 o 30 años. Con lo cual sí me parece importante que hay que acordar estas políticas de Estado para poder sostener una inversión y poder tener un planeamiento no solamente del tren de pasajeros, sino del transporte de carga alrededor del país. Y sobre todo pensando en opciones, ¿no? En opciones de conectividad, de transporte para la gente. Luciano, usted hacía referencia, bueno, es una linda experiencia diferente, con precios accesibles y la posibilidad de tal vez volver a vivir eso que se perdió durante mucho tiempo en la Argentina. Hay un impacto cultural también, y eso está claro, ¿no? Uno tal vez es ambicioso y piensa, bueno, es nuevamente pensar en el desarrollo de esos pueblos, en explotación turística, digo, tiene distintas facetas también la vuelta del tren. Sí, yo te quiero dar un ejemplo más cercano, pero cuando nosotros asumimos, el único servicio de larga distancia que tenía esta línea era un tren a Junín, provincia de Buenos Aires, semanal. Hoy tenemos un servicio diario a Junín y la verdad es que es un tren que va lleno todos los días y que volvió a generar una oferta accesible para los estudiantes, para los universitarios que estudian en Buenos Aires o en Mercedes, provincia de Buenos Aires. La verdad es que estamos convencidos de que el tren genera desarrollo, que genera conectividad, que genera desarrollo en los pueblos. Y en este sentido venimos trabajando, venimos con un plan de inversión que a pesar de las dificultades del país lo estamos llevando adelante, por ahí un poco más lento de lo planificado, pero lo venimos llevando adelante. Y sí tenemos planificado poder llegar a Gutiérrez en algún momento. Ahí tenemos una obra planificada para poder hacer la conexión con el metro tranvía. Claro, para llegar más a lo que es la zona del Gran Mendoza. Me parece que es sin duda también la expectativa que nos genera a nosotros, ¿no? Como mendocinos y mendocinas, que llegue ese momento en que podamos ver el tren llegar a la estación ahí en Gutiérrez. La pregunta ahora es cómo, bueno, usted hacía referencia a esto de, es un plan a largo plazo, volver a pensar en una conectividad mucho más amplia, o tal vez la misma que teníamos en ese momento en que se decidía el desguace de los trenes en nuestro país. Si tenemos que ver, que generalmente uno dice, bueno, queremos llegar a lo que sucede en otras partes del mundo. De hecho, en otras partes del mundo el tren es vital, ¿no? Por eso la importancia que hay que darle. Sí, sí, claramente, digo. A ver, podemos ver diferentes modelos, pero el modelo europeo de transporte de larga distancia por excelencia es el tren o el avión. Pero nosotros, digo, como política, creemos que el tren, mejorando y haciendo toda la inversión en vías que es necesario, podemos mejorar los tiempos y es un viaje mucho más seguro que el micro, mucho más cómodo y muchas veces mucho más económico. Hacía referencia, Luciano, a esto de seguro, cómodo y obviamente más económico. Le quería ir al tema de la seguridad porque también uno vuelve a pensar en cómo es el tema de la seguridad en los trenes cubriendo distancias en los cuales no hay nada más que la vía del tren. ¿Cómo ustedes trabajan para mantener esos lugares seguros teniendo en cuenta que siempre hay vandalismo, ¿no? Que atenta además contra el normal trabajo diario que llevan adelante? Sí, eso es algo que también nos diferencia de otros países, ¿no? Que a veces es difícil explicar cómo se roban material ferroviario que atenta contra la seguridad del tren. Nosotros diseñamos para poder llegar a Mendoza
todo un plan de contingencia donde se recorre la vía previamente con unas camionetas que son viviales que van por la vía previamente a cada viaje de pasajeros. Esto es para tener la seguridad que la vía esté en condiciones de que el tren pueda pasar con seguridad, pero también tenemos un plan de contingencia con todos los cuarteles de bomberos de la traza y un plan para, ante cualquier contingencia, poder evacuar el tren. Luciano, ¿cuál es la frecuencia que hoy tenemos, si hablamos de desde Retiro a Mendoza? ¿Cómo es? ¿Cada cuánto? ¿Y cuál es el objetivo más próximo que tienen en cuanto a frecuencia también? Hoy tenemos una frecuencia quincenal. A Justo Dará que estamos yendo semanalmente. El primer paso es poder llegar cuando terminemos las obras de vías necesarias una vez por semana, y a lo que yo aspiro es poder que haya tres viajes semanales a Mendoza. Paralelamente tenemos que hacer la obra para poder llegar a Gutiérrez, claro, que la conexión con el metro tranvía, ese transporte polimodal, estamos convencidos de que funciona. Entonces uno desde gran parte de Mendoza capital va a poder subirse al metro tranvía, hacer combinación con el tren y llegar a Retiro, o viceversa, y eso nos parece que es una iniciativa válida. Como también estamos pensando en poder seguir las trazas, estamos revisando y viendo proyectos, eso todavía no tenemos nada concreto, pero poder seguir las trazas que estaban planificadas anteriormente, como pensar en poder pasar a Chile con un tren en algún momento. Es un plan muy ambicioso. Obviamente siempre es bienvenido, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el desarrollo, en este caso de un medio de transporte como el tren. Y a nivel nacional, ¿cómo vienen trabajando? Digo, volvemos a lo mismo. Fue un desguace muy importante. ¿Cuáles son los planes que tienen para unir distintos puntos del país? A nivel nacional hemos puesto en marcha alrededor de 30 trenes regionales que van de tramos cortos pero que habían quedado abandonados. Digo, en Córdoba se han reactivado trenes, ahora en la Patagonia estamos trabajando al respecto. Se siguen extendiendo las líneas ferroviarias. En el tren a Rosario hemos puesto un servicio rápido que también funciona muy bien. Venimos trabajando, igual que en el San Martín, en todas las líneas. Esta es la política del ministro y del presidente de Trenes, Martín Marinucci, de seguir rehabilitando líneas ferroviarias. Estamos convencidos de esto, nos parece que esto favorece el desarrollo, como también tener un plan integral con el servicio de carga, ¿no? Luciano, nosotros le agradecemos estos minutos con nosotros. Ha sido un placer poder conocer un poquito más de lo que significa avanzar en este proyecto muy ambicioso de llevar nuevamente el tren a distintos puntos de la Argentina, y además es un gusto saber que Mendoza ha sido uno de los primeros destinos elegidos. Así es que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Así pasaba Luciano Haas, gerente de la línea San Martín Metropolitana y de larga distancia, hablando de la vuelta del tren a la provincia de Mendoza. Bueno, lo decía él, lo decimos nosotros, es realmente un logro poder hablar de la vuelta del tren a la provincia de Mendoza. Falta otra etapa, que es la llegada a la zona de Gutiérrez, y de ahí la conexión inmediata a través del metrotranvía con la ciudad de Mendoza. Es un proyecto que llevará su tiempo, pero sin duda un gran avance. Esto de la vuelta de los trenes no solamente a Mendoza, sino a distintos puntos del país. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Vamos a estar hablando de cómo están los distintos sectores económicos de la Argentina después de las medidas anunciadas, después de la devaluación pospaso y después de estos aumentos que se han dado en los últimos días, que han sido muy importantes. Vamos a repasarlo a este panorama con los protagonistas absolutos, que son los empresarios de distintos sectores. Ya volvemos, estamos en el 30 de la TDA, esto es Chat Político.
Bueno, siguen analizando, ¿no?, las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, que además es candidato a presidente. Decimos siguen analizando porque muchos dicen, bueno, tenemos que ver el impacto que ya tuvo cada una de las medidas y también lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Hablando de también cómo de alguna manera impacta en los distintos sectores de la economía argentina. Vamos a hablar del impacto que ha tenido esto en el área de los almaceneros, de las almacenes en nuestro país. Lo vamos a hacer con Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera, que bueno, ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en Chat Político. Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Claudia, no, al contrario, gracias por comunicarse conmigo. Bueno, queremos saber un poco el panorama que se ha dado en estos últimos días a partir de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, si ya tuvieron un impacto y cómo ustedes creen que pueden afectar o no a su sector. Claudia, creo que es importante brevemente hacer un recorrido de lo que fue el tremendo, trágico mes de agosto, ¿cierto? Sí, sin duda. Como todos los meses, los primeros aumentos los recibimos en la primera semana. Que digamos que parece que el gobierno y las empresas quieren que ya naturalicemos que todos los meses tenemos un aumento aproximadamente en un 8%. Sí. Eso fue la primera semana de agosto. Después de las pasos, el día martes, tuvimos un listado de invasión de nuevos precios que cambiaban entre un 20 y un 25%. Sí. Entonces, Claudia, lo que hay que hacer es sumar ese 25% más el 8% de los primeros días y da por arriba del 30%. Claro. A esto la semana que tuvimos con el robo, saqueos, no sé cómo denominarlo, sí, que digamos que, bueno, fueron varios los sectores de provincia de Buenos Aires que fueron complicados. No sé, ejemplo, yo estoy en Morón no hubo problemas, pero sí el miedo estaba, la preocupación, la incertidumbre. Y digamos que fue una semana que la familia poco vino a comprar, ¿cierto? Entonces digamos que fue una semana prácticamente perdida. A esto le tenemos que sumar que el día domingo el ministro anuncia que tenemos que dar un bono de 30.000 pesos por 2 meses. La verdad que entendemos que toda la gente que trabaja, todos perdieron un 30% del valor de su dinero. Es una realidad. Pero el tema es también que yo creo que, como lo dijo el otro día el presidente de CAME, tendrían que haber consultado para ver de qué forma se aplicaba. Porque la verdad que yo le puedo asegurar, Claudia, que este mes todos los comerciantes tocamos fondos. Todos los comerciantes y pymes, estamos menos 10, como dicen los chicos. O sea, fue un mes complicado y a esto sumarnos una responsabilidad más, la verdad que bueno, obviamente uno no va a dejar a un empleado sin cobrarlo, pero les puedo asegurar que es otro golpe en contra nuestra, ¿cierto? Los que más padecen este tipo de las consecuencias directas de un mal manejo de la economía o algunas medidas que son inconsultas son evidentemente los sectores, digamos, de la propia economía, en este caso más vulnerables, que serían los comerciantes más pequeños, ¿no? Los más chicos, los empresarios, como usted bien lo dice, el pequeño y mediano empresario, el pequeño comerciante que por ahí no puede absorber, o si lo absorbe le queda poco margen de ganancia a esto de los aumentos que se han dado en los últimos días. El tema es, digamos, el día domingo que hemos escuchado los anuncios del señor ministro, el día lunes le puedo asegurar, Claudia, que el teléfono caminaba solo. La federación lo mismo, llamando a todos, porque todos preguntan si era que había que pagarlo, si no había que pagarlo, bueno, hasta que salió el decreto, ¿cierto? Pero mientras tanto, yo hablé con 2 contadores, el contador de la federación y el contador que es quien me lleva la contabilidad, valga la redundancia, en mi negocio, y los 2 me decían exactamente lo mismo. Mientras no salga el decreto, muchos no sabemos de cómo se transita esto. Aún, digamos, todavía falta, creo que, una resolución de la AFIP para saber cómo se los va a descontar. O sea, bastante engorroso el tema. Parece que los anuncios fueron anuncios, pero no fueron pensados para poder desarrollarlos primero y después anunciarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre todo este camino, los que nos crean es un problema a nosotros, que digamos que, ya le digo, Claudia, son meses tremendamente complicados, son meses que el mes de agosto creo que el comerciante no se lo va a olvidar nunca,
Así que bueno, y sobre esto, cambios en el combustible, cambio en la energía eléctrica, o sea, todos son nuevos precios, todo es aumento y todo obviamente que tiene que terminar en el precio del consumidor final, que es lo que no queremos. Pero la verdad que ya no hay resguardo de dinero como para poder seguir sacando y amortizando esta situación. Fernando, la pregunta ahora es si se hablaba mucho de la caída que se viene dando en el consumo. Si uno analiza un poco más de manera más fina, se encuentra con, bueno, ciertas marcas se han dejado de consumir, se consumen menos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes, no? Porque también es una realidad de que al no tener un valor de referencia en los precios, a veces vamos a un supermercado y está más caro que en el almacén y nos conviene ir al almacén. ¿Cómo ven el consumo ustedes a partir de las medidas y sobre todo de los últimos meses? Bueno, divido la pregunta en dos partes. La primera, digamos que no, bien lo saben ustedes, el 80% de la mercadería que tenemos en nuestros negocios la compramos en los mayoristas. Sí. Y yo creo que hasta, o sea, no sé si fue picardía, si perdieron el norte, la verdad que no sé, pero mire, le voy a comentar un detalle que me ocurrió la semana pasada, el día martes, fui a un mayorista a buscar un café en frasco que es de 170 gramos, que empieza con una D, es instantáneo. Ese café, voy al mayorista y veo que está de costo 1.370 pesos. La verdad que me sorprendió porque yo lo vendía a 9.90. Obviamente no lo compré. A los 2 días voy a otro mayorista y ese café estaba 1.050 pesos. Obviamente compré donde estaba 1.050 pesos. Claro. Sobre 1.050 le puse mi rentabilidad y lo vendo en 1.290. Pero entiendo usted, Claudia, que muchos colegas con el apuro fueron y compraron el café y lo pagaron 1.370 pesos de costo. A eso la rentabilidad y hay una dispersión de precios bárbaras. Hace 3 meses atrás, 1 kilo de azúcar lo estábamos pagando de costo, 340 pesos. Hoy nos cuesta 800 pesos de costo. Claro. Es mucho la diferencia, ¿no? Y es ahí donde nosotros también como consumidores también la notamos porque decimos, vamos a un lugar y de un mes a otro el aumento es altísimo. Bueno, esta semana a partir de las medidas de masa en algunos supermercados e hipermercados aquí en la provincia de Mendoza variaban de una manera abismal los precios de algunos productos, sobre todo los que se consideran como de primeras marcas o premium. Había subas, productos que salían 1.000 pesos y pasaban a costar más de 2.000. Digo, la diferencia es demasiado amplia para un bolsillo que no tiene tampoco el mismo poder adquisitivo o el aumento de ese poder adquisitivo en ese mismo ritmo todos los meses. Mire, Claudia, le voy a dar un detalle. Normalmente cuando ocurren estas cosas, estos desfasajes, obviamente la familia argentina lo primero que intenta es resguardar su dinero o por lo menos que le rinda un poquito más, ¿cierto? Entonces lo que hacen es salir corriendo e ir al hipermercado, sin tener en cuenta, Claudia, que el hipermercado con solo apretar una tecla cambia los precios. Claro. Y yo les digo que he hablado con clientes en esta semana que me comentaron precios que habían pagado en el hipermercado que les puedo asegurar que eran increíbles. El tema del papel higiénico, si bien aumentó casi un 35%, han pagado valores de hasta un 50-60%. O sea, sabemos las picardías que hay también. Por eso digo que yo lo que les pedí a todos los colegas es que seamos cautos en la compra, porque el que mal compra, mal vende. Claro. El tema es que a veces hasta uno siente la responsabilidad de decirle eso a un colega y después no compra, la mercadería sigue aumentando y la verdad que lo que hice fue un error. Pero bueno, es parte de conocer cómo se mueve el mercado, ya haberlo vivido, entonces uno trata de dar el consejo más sano porque lo que intentamos es seguir sobreviviendo, que la verdad que es bastante complicado para nuestros negocios. Hablando de eso, ¿cómo es la expectativa para lo que queda de este 2023 y pensando en la posibilidad de un cambio de gobierno? Y de color político, ¿no? Yo he hablado con ustedes hace meses que les dije que yo lo que veía que era una calle inclinada con un auto que no tiene frenos. Y obviamente cuando va recorriendo tiempo y espacio, el auto va acelerando más su velocidad, ¿cierto? Y creo que no estuve tan equivocado porque esto es lo que estamos viviendo.
una calle en bajada con un auto sin frenos, cada vez con más inercia. Y si no, lo evaluamos en función de lo que es la inflación. La inflación, yo no sé cuánto va a decir el INDEC, pero estoy seguro que tiene que estar por arriba de los 2 dígitos. Sí, es lo que incluso en las últimas horas se conocían, algunas consultoras privadas hablaban de encima de un 11%, lo cual también pinta un poco el panorama que incluso podemos tener en el mes, solamente para agosto, tenemos septiembre, octubre, ni hablar de esperar a llegar a fin de mes, pero pensando en lo electoral, hasta octubre hablan de 2 dígitos, lo cual hace que la inflación de por sí sienta uno que es imparable, pero además todas las consecuencias que esto significa. Usted lo graficaba muy bien cuando decía, tuvimos una pérdida del 30% del poder adquisitivo y eso en el aumento no lo vemos reflejado nosotros en los sueldos. Claro, pero por eso digo que si hablamos de 3 meses atrás, cuando yo pagaba 1 kilo de azúcar 340 pesos sí, y lo podía vender en 400, hoy lo estoy pagando 800 y lo tengo que vender casi en 1.000 pesos. Entonces, ¿qué hago como comerciante? Lo vendo a 900 o 950. No es rentabilidad lo que le estoy poniendo, simplemente tratando de ponerle algo de margen, porque es como que a uno ya le da vergüenza ajena. claro. Vergüenza ajena de cuando viene un cliente y ve en la góndola que un paquete de azúcar cuesta más de 1.000 pesos, la verdad es que ya da vergüenza a uno mismo. Y si sacamos esta conclusión, si hablamos de que hace 3 meses atrás 1 kilo de azúcar valía 340 pesos y la podíamos vender en 400, 420, con 1.000 pesos, Claudia, con 1.000 pesos Sí. usted compraba 1 kilo de azúcar y un paquete de yerba. Sí. Hoy necesita 2 billetes de 1.000. Impresionante la diferencia y además en tan poco tiempo, ¿no? En cuanto a los precios. Fernando, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Un placer. Un gusto poder compartir este ratito con usted. Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General de Almaceneros en la República Argentina, dándonos ese panorama. No es muy positivo lo que ellos están atravesando y obviamente son los más próximos que tenemos, ¿no? El almacenero es el que está en el barrio, el que de alguna manera siempre tiene ese producto que necesitamos a diario, ¿no? Más allá de que en esto de buscar precios uno haga un recorrido que por ahí es un poco más extenso y vamos por distintos lugares a comprar, ¿no? Por distintos supermercados, mercaditos más chicos, pero es la realidad, ¿no? Los almaceneros nos grafican que la situación, el panorama está complicado y también indican que obviamente la conducta de los consumidores está cambiando a partir de la merma en el poder adquisitivo. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando del tema, pero ya nos vamos a meter con los empresarios, pequeños y medianos empresarios de la Argentina, cómo ven el panorama, sobre todo también teniendo en cuenta que, se viene el pago de esta suma que ha pedido el gobierno nacional, este bono de 60.000 pesos en dos meses, son 30.000 primero ahora en el mes de septiembre, que los tienen que pagar en los primeros 15 días del mes. Vamos a hablar de ese tema y de todo lo que tiene que ver con las nuevas medidas que anunció el gobierno hace unos días a través del ministro de Economía, Sergio Massa. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, lo dijimos, ¿no? Estamos en el 30 de la TDA aquí en Chat Político analizando las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional en estos últimos días, medidas que han tenido un impacto fuerte en los distintos sectores económicos, con incluso, lo decíamos, esto del propio sector público, con gobiernos provinciales que han decidido no otorgar esta suma que había anticipado Sergio Massa, el ministro de Economía, como un bono de incentivo para el consumo, ese es el objetivo, para los próximos meses. Vamos a hablar de este tema y las medidas en general, el impacto en el sector de la mediana empresa, el sector empresario de la pequeña y mediana empresa. Lo vamos a hacer a este análisis con Salvador Femenía, que es vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa de la CAME. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, en un primer momento cuando conocíamos las medidas, además fin de semana, muchos decían, tenemos que analizar el impacto que puede tener y sobre todo pensando un poco en uno de los temas que creo que ha generado más resistencia, el bono de 60.000 pesos entregado en 2 tramos
a partir del mes de septiembre para los trabajadores, al cual no le pueden hacer frente de la misma manera todos los empresarios, comerciantes de la Argentina. ¿Cómo lo toman ustedes esta medida que además dijeron es sin consulta, no? Sí, nosotros sacamos un comunicado el lunes por la mañana, ya después de los anuncios que hizo por redes sociales el ministro, aunque teníamos alguna idea porque se venía comentando, había trascendidos, pero realmente nosotros salimos a decir que no estábamos de acuerdo con la imposición de un bono, porque esto es una imposición al sector privado, porque creo que el ámbito natural son las paritarias, donde discutimos precios y salarios y otras condiciones, digamos armónicamente con el gremio, en este caso el gremio más numeroso que tenemos en Argentina, del cual CAME es integrante de la mesa paritaria, que es el de comercio. También somos paritarios en UATRE, por la representación de economías regionales. Pero bueno, teníamos una paritaria que está corriendo ahora, que está vigente, que estamos pagando lo acordado, y no vemos ningún motivo para que el Estado informe en consulta, teniendo en cuenta que venimos articulando, tenemos diálogo con todos los ministros y secretarios del gobierno que tienen injerencia en las actividades que nos atañen, pero bueno, la verdad que no estamos de acuerdo porque hay un universo muy dispar. Lo que es la pyme es la micro, la pequeña, la mediana tramo 1, la mediana tramo 2, y que de acuerdo al tamaño, región y actividad tienen situaciones totalmente dispares. Hay muchas micropymes, que deben ser más o menos el 98% de las empresas del país, que es un rango de entre 2, 5 y 10 empleados, que muchos se van a encontrar con la imposibilidad de pagar este bono. Claro, la verdad que esa es la realidad. Es lo que justamente hacían hincapié, ¿no?, en los últimos días a partir de este anuncio. En los anuncios también se veía esto de, bueno, el objetivo es reactivar el consumo. Pero bueno, hace un rato nosotros hablábamos con la gente de los almaceneros que nos decía que el impacto inmediato siempre es, y es indudable porque hasta lo vemos nosotros en el supermercado, el impacto es en los precios. Ahora, es imposible que se cumpla esto, ¿no?, de reactivar la economía, el consumo de un país que además no tiene valores de referencia para ciertos productos y donde incluso los insumos para los sectores productivos también están teniendo ese mismo problema, ¿no? Mira, uno podría hablar de una intención del gobierno de recomponer ingresos, de darle un incentivo al poder adquisitivo si no hubiera pasado nada, pero esto es posterior a una devaluación que no tuvo un plan de contención, fue una devaluación así muy abrupta, ya se fue a todo a precios y un poco más, entonces no vamos a hablar de incentivar el consumo, estamos hablando de poder recuperar lo que se perdió la semana pasada. A duras penas. O sea que el motivo no puede ser incentivar el consumo. No va por ahí, aparte porque estamos en una economía con todo lo que viene pasando en los últimos tiempos. Yo te doy una pauta, los últimos 13 meses, contando de julio del 2022, en el sector minorista pyme tenemos caídas de venta en 12 meses. Salvo diciembre, que por un tema cultural de las fiestas se consume un poquito más, el resto de julio a julio fueron todos caídas. Entonces, con inflación alta, hace rato que no tenemos precios de referencia, hace rato que no tenemos certidumbre, que no podemos proyectar hacia adelante, o sea que estamos en una nominalidad de la economía, ¿no? Sube todo y aumentamos, hablamos de más pesos que realmente no tienen ningún valor, no se agrega valor, al contrario, en términos reales, tanto las pymes como los consumidores, que parte son nuestros empleados, estamos viendo cómo se nos caen los ingresos en términos reales. Usted hacía una buena referencia, a excepción del mes de diciembre, nos decía que hay una caída muy abrupta para el sector. Históricamente, si podemos hacer una comparación, ¿a qué tiempo se asemeja? Mira, se asemeja a momentos como referencia más cercana, podemos decir, la última parte del gobierno de Juntos por el Cambio. Cuando se entró en recesión, que también
hubo una sequía mediante, pero acá tenemos aparte un deterioro más general de la situación, aparte con la complicación que significa para mantener la producción y por la oferta de productos del tema de importaciones. Hay dificultades para importar, el 70% de la industria argentina necesita algún insumo importado, y es toda una cadena, con lo cual también impacta inclusive en productos de alimentos, ¿no? Hablando del impacto, ¿no?, de esta situación que no es positiva para nada, para la economía y para ustedes, para el sector de la mediana empresa, de la pequeña y la mediana empresa, ¿ustedes cómo le van a hacer frente a lo que resta del año y pensando en el 2024, hablando de la expectativa laboral, por ejemplo, de la generación de empleo? ¿Qué nos puede decir? Te voy a dar un dato estadístico que lo tenemos medido hasta el 2022, es un dato confirmado estadísticamente. Sí. En que entre el 2011 y el 2022 desaparecieron en términos netos 46.000 pymes. Si tenemos en cuenta que el 70% del trabajo registrado es por las pymes, sí, te das cuenta que hace mucho tiempo que no se origina trabajo registrado de buena calidad. Al contrario, tiene que haber una caída en términos netos, porque más pymes significa más empleo. Pero para tener más pymes tenés que tener un horizonte despejado en cuanto a variables de la microeconomía, que hoy no las tenemos, no tenemos previsibilidad, no hay posibilidad de invertir, no hay sustento de crediticio para poder invertir, y tampoco hoy, si lo tuviéramos, diríamos, ¿para qué invertir si no tenemos mercado tampoco? O sea que el tránsito hasta ahora es muy difícil. La pyme es una unidad económica que tiene mucha resiliencia, mucha adaptación a momentos como estos, pero es para sostener el capital de trabajo, no siempre se logra, para sostener el empleo, nunca se logra, no siempre se logra, pero no tenés perspectiva en estas condiciones de tener un buen tránsito hasta el año que viene. Va a ser muy difícil, van a ser meses muy largos, con ninguna medida que podamos calificar de fondo para cambiar la situación. Pensando en que las cosas pueden ser diferentes a partir del mes de diciembre, digo, tenemos elecciones, se habla de, al menos hasta ahora y a partir del recuento definitivo, de un panorama bastante parejo, ¿no?, en cuanto a los candidatos, ¿qué expectativa tienen para el 2024? Digo, sea quien sea el que llegue al gobierno, los mismos candidatos dicen que no va a ser fácil recuperarse de esta situación crítica que atraviesa la economía. ¿Qué piensan ustedes ya en el 2024? Nosotros en el 2024 pensamos que sí, va a ser un tránsito bastante complicado. O sea, hay tanta distorsión en todos los sectores de la economía, en todos los factores macro, que realmente ponerlos más o menos, comenzar a ponerlos en orden, en caja va a ser complicado. Tenemos algunas perspectivas que van a ser mejores para el país en materia económica y de comercio exterior, porque vamos seguramente a tener una balanza energética positiva. Sí. No vamos a tener un efecto de la sequía como hemos tenido este año. Vamos a tener obviamente por esa misma razón, una mayor cosecha. Vamos a tener seguramente más explotación del litio, más actividad minera, si se dan las condiciones. Y yo creo que cualquier de los candidatos que se pueda alzar con la presidencia, de los tres que evidentemente están en competencia seriamente, creo que el trabajo va a ser duro y que todos, cualquiera de ellos, van a tener que dejar de lado cuestiones ideológicas y realmente poner un plan de reactivación de la economía o de arreglo de la economía como está. Nosotros consideramos, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y desde la dirigencia tratamos de dar el ejemplo, es de, más allá de las diferencias, hay intereses en común que hay que rescatar. Nosotros estamos trabajando con la Unión Industrial Argentina, con la Cámara Argentina de Comercio, con la Sociedad Rural, con Coninagro, inclusive con Coninagro elaboramos un proyecto de ley que está en tratamiento del Senado, que son intereses comunes, y creo que damos el ejemplo de decir, con estas entidades muchas veces hemos tenido mucha diferencia, pero creo que hay cuestiones comunes que nos tienen que juntar. Y yo creo que la política también se tiene que poner a la altura de las circunstancias y generar coincidencias y generar políticas de estados, dejando las cuestiones ideológicas de lado, ¿no?
creo que la situación del país lo amerita. Y los argentinos también lo estamos necesitando, ¿no? Como dice usted, el país, los argentinos y todos los sectores. Salvador, muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, hablando con nosotros, haciendo su balance, pensando también en el futuro y hablando de algo real, ¿no? Esto de que los argentinos, las argentinas y todos los sectores de nuestro país, el sector de los trabajadores, de los empresarios, del comercio, el gobierno, y ahí está el gobierno, esté quien esté, debe tomar conciencia sobre lo importante que es pensar en un proyecto para la Argentina, un proyecto de desarrollo, dejando de lado lo ideológico y las diferencias políticas y pensando en la Argentina hacia el futuro. Ojalá lo entiendan, porque de eso dependen millones de personas en este país. Nos vamos ya al cierre del programa. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado ahí del otro lado y la invitación, como siempre, a que sigan la programación de Señalú, y si quieren volver a vernos, ya saben, YouTube, Unidiversidad, y si no también en nuestro sitio web unidiversidad.com.ar. Será hasta la próxima.